Buenas a mis queridísimos estudiantes de cuarto de secundaria. En esta oportunidad estaremos abordando la temática, la literatura del posmodernismo. Recordemos que en la clase pasada hablamos del modernismo como un movimiento literario pionero en América Latina, ya que pasaba a ser el primer movimiento literario como tal, formalmente, como tal en América Latina. De allí su gran importancia. Este movimiento modernista tenía influencia extranjera de gran relevancia. Pasamos de un movimiento con bastante influencia extranjera a un movimiento postmodernista en el Perú, que vienen básicamente a rescatar lo autóctono, lo peruano, lo simple, lo local, lo regional de esta hermosa tierra de los incas. Allí tenemos una imagen de la casa del gran José María Eguren en Barranco. ¿A qué nos lleva, a qué nos traslada esta casa? A hablar de la literatura del posmodernismo. Sin la figura de Abraham Valdelomar y de José María Eguren, dejaríamos un vacío enorme en la literatura peruana. Allí tenemos la revista Colónida, que fue una revista que, por cierto, surge como un movimiento liderado por el gran Abraham Valdelomar, quien representa la figura más importante de este movimiento literario. A propósito de esta revista Colónida, el gran José Carlos Mariátegui dijo lo siguiente: no fue un grupo, no fue un cenáculo, no fue una escuela, sino un movimiento, una actitud, un estado de ánimo, haciendo alusión a esta prestigiosa revista Colónida que agrupaba a un selecto grupo de intelectuales literatos del Perú del momento. ¿En qué marco histórico se da esta literatura del posmodernismo? Es importante aclarar que esta literatura surge en la segunda mitad del siglo XX. Allí tenemos una imagen de la primera mujer premio Nobel de Literatura, la cual goza de mi plena admiración, Gabriela Mistral. Una mujer valiente, guerrera, y que rompió con todos los estereotipos y los estigmas que se manejaban conforme a la figura de la mujer en el campo de la literatura. Sin duda alguna, una maestra de maestra, la gran Gabriela Mistral. El movimiento posmodernista tuvo un tono melancólico y nostálgico, ya que muchos historiadores parten de la Primera Guerra Mundial para dar acontecimiento a este movimiento literario. De allí el gran número de muertes que dejó esta Primera Guerra Mundial le da un tono nostálgico, melancólico y muy triste a este movimiento postmodernista. Por supuesto, es un movimiento que se opone rotundamente a los excentricismos, a los excesos del modernismo, ¿verdad? Y busca retomar lo local, lo regional, lo autóctono del Perú como tal. ¿Cuáles fueron las características principales de este movimiento literario? Le otorgó a la literatura mayor emoción. Siempre buscó la exaltación de la entrega amorosa. La belleza física y la primavera estuvieron de manifiesto en este movimiento postmodernista. También rechazó rotundamente el lenguaje rebuscado como expresión verbal, más contenida y sobria. Incorporó espacios narrativos y poéticos como el barrio, la ciudad, la provincia y el hogar, lo que yo le venía diciendo, rescatando lo local, lo autóctono, ¿verdad? Lo cotidiano del Perú del momento, que se había perdido con el modernismo anterior. Buscó conservar por largo tiempo el gusto por la musicalidad en el verso y la utilización de imágenes sensoriales, puesto que este movimiento postmodernista tuvo la influencia del movimiento del simbolismo de Europa del momento.
describió el mundo inmediato y presentó lo cotidiano como símbolo de lo universal. Reconoció la presencia femenina expresada por poetisas que sobresalieron durante la época. El movimiento postmodernista también se le dice que fue un movimiento literario que buscó retomar o más bien darle la posición que siempre debió haber tenido la mujer en el campo de la literatura. Y allí tenemos, por supuesto, siempre tenemos que mencionarla a la gran Gabriela Mistral, que de hecho fue la primera mujer en recibir un premio Nobel de literatura. Con esto, este movimiento da pie y resalta el valor, ¿verdad?, de la mujer en el campo de la literatura. Ahí tenemos el movimiento Colónida, o la revista Colónida, como quieran denominarla, que fue un movimiento literario que surgió en el Perú entre los años 1915 y 1916. Se empeñó en cohesionar a una generación de artistas y escritores convocado principalmente a jóvenes valores de provincia. De todos ellos destaca, por supuesto, su creador, el gran Abraham Valdelomar. Colónida inauguró una conciencia cultural. En este sentido, fue un manifiesto de afirmación nacional, opuesto a la dependencia con respecto a España. El impulsor de este movimiento, por supuesto, el creador y el artífice, fue el gran Abraham Valdelomar, que de hecho se le considera el máximo exponente de esta literatura del posmodernismo. Allí tenemos los máximos representantes de este movimiento literario en el Perú. Destaca, por supuesto, en América Latina tenemos en Argentina al gran Baldomero Fernández Moreno, Rafael Alberto Arrieta, Arturo Capdevila. En México tenemos a Ramón López Velarde. En Chile destaca la grande Gabriela Mistral y por supuesto en el Perú el gran Abraham Valdelomar, y no podíamos dejar de mencionar a un experto del simbolismo, el gran José María Eguren. ¿Quién fue Abraham Valdelomar? Abraham Valdelomar nace en 1888 y muere en 1919. Cultivó casi todos los géneros literarios. Tuvo un contenido ruralista y provinciano. Manifestó un sentimiento amoroso, familiar y de añoranza. Tuvo un estilo elegante, modernista y con influencia cosmopolita, o cosmopolita, como diría, porque es una palabra grave. Se le consideró como el precursor de la poesía del mar en el Perú. Entre las obras más importantes del gran Abraham Valdelomar, por supuesto, destaca El Caballero Carmelo como la más importante, ¿no? Ahí tenemos otras de las obras importantes, pero tengo que nombrar El Caballero Carmelo como la más significativa en el género narrativo. Pero si se dan cuenta, fíjense que él escribió en casi todos los géneros. Voy a finalizar esta parte del gran Abraham Valdelomar con una de sus palabras que me llamaron la atención y que me conmovió en gran manera, que dice así: no me eduqué en los libros, sino en el crepúsculo. Mi profesor de religión fue mi madre, y lo fue después el firmamento. Mis maestros de estética fueron el paisaje y el mar. Mi libro de moral fue la aldahuela de San Andrés de los Pescadores. Y mi única filosofía, la que me enseñaron, el cementerio de mi pueblo. Palabras interesantes, palabras que conmueven y que hacen ver a este célebre escritor como uno de los grandes. Ahí tenemos el otro representante de este movimiento literario tan importante como lo fue
el gran José María Eguren. Algunos historiadores separan estos dos movimientos para no quitarle credibilidad al uno y al otro, ¿no? Porque José María Eguren básicamente es un experto en el simbolismo, ¿no? En el uso de símbolos como elementos para transmitir la poesía del posmodernismo del momento. Pero sin embargo, él, conjuntamente con Abraham, simbolizan las dos figuras más importantes en el Perú de este movimiento. Su poesía se ve desligada totalmente de la realidad. José María Eguren prefirió elegir vocablos precisos y sugerentes, con lirismo profundo, un lenguaje bastante musical, de ensueño, visiones infantiles y alucinatorias. Trabajó el mundo medieval a través de lo gótico. Sus temas preferidos fueron la depresión, la soledad y la angustia. Su poesía es la prolongación de su infancia. ¿Por qué la prolongación de su infancia? Porque cuando leemos, por ejemplo, La niña de la lámpara azul, vemos que desde niño José María Eguren tenía una cercanía muy temprana con la naturaleza, con los animales. Esos elementos de alguna u otra forma los puso de manifiesto en cada una de sus obras literarias. Emplea recursos literarios expresivos como la musicalidad, la cadencia, las imágenes de colores como el ocre, el bermejo, el azulino, el mundo mágico, el léxico y los neologismos. Ahí tenemos las obras más importantes del gran José María Eguren. Destaca simbólicas como una de las más importantes, ¿no? La canción de la figura, sombras, rondinelas y motivos estéticos. En el campo de la poesía, que fue donde más se afianzó. Y por supuesto tenemos a la gran Gabriela Mistral, quien es de nacionalidad chilena, como ustedes lo saben, nació en 1889 y murió en 1957. Su seudónimo de Lucila de María de Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga, fue una escritora diplomática y pedagoga. A los 15 años publicó sus primeros versos en la prensa local y empezó a estudiar para maestra. En 1906 se enamoró de Romelio Ureta. A la muerte de este surgieron los primeros versos. En 1910 obtuvo el título de maestra en Santiago y 4 años después se produjo su consagración poética en los Juegos Florales chilenos. En 1925 deja la enseñanza y fue representante de Chile en el Instituto de Cooperación en Lisboa. En 1945 recibiría el premio que la catapultaría a la fama en el campo de la literatura, como el Premio Nobel de Literatura. Entre sus obras más importantes, por supuesto, destacan Sonetos de la muerte, Selva lírica, Desolación, Ternura, Lecturas para mujeres, Lagar. Y hasta este momento hemos llegado al final de este movimiento postmodernista. Quien les habló, su profesor Ulises Oria. Chao, chao, se les quiere mucho.